Vamos a subir un poco el micrófono. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Estamos leyendo textos específicos del Evangelio de Juan, donde estamos aprendiendo referente a los atributos que Cristo mismo dice que tiene y cómo Él se describe como Salvador. Y cada vez que describe en el Evangelio de Juan un atributo específico, le antepone el famoso yo soy, porque el yo soy tiene una connotación de Dios, de deidad. El Dios Salvador, Yahvé, Jehová. ¿Sí? Y en ese contexto hemos visto 5 yo soy hasta este momento. Algunos dicen que el libro de Juan tiene 7 yo soy, pero la verdad es que son más. Pero suena bonito 7. Hasta ahora hemos visto 5. Y el primero que vimos es que Jesús dijo, ¿se acuerdan a la mujer samaritana? Yo soy el agua. Después vimos cuando caminaba sobre el mar y Él se define como el yo soy, el todopoderoso. Después yo soy el pan que da vitalidad eterna. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pan? Después yo soy la luz del mundo. La semana pasada vimos yo soy de arriba y vimos la libertad. Hablamos de la libertad. Y hoy día, bueno, el texto de hoy día la verdad es que se continúa con el anterior. Recuerden que la vez pasada Jesús se presentó, ¿no es cierto? Estaba con ellos, empezó a hablar de que cómo Él es de arriba y cómo ellos en realidad eran esclavos. Y dice que los que creían en Él dijeron, nosotros creemos en ti. Y Él dijo, ustedes si me siguen van a ser mis discípulos. Y si me siguen van a conocer la verdad y van a ser libres. Y ellos dijeron, nosotros no somos esclavos, somos descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan de toda esa conversación? Bueno, al final de esa conversación, Juan capítulo 8, es donde parte la historia de hoy. Y para que entendamos el hilo conductor voy a leerles desde ahí. Al final del capítulo 8, versículo 56, ellos habían dicho, nosotros no somos esclavos porque nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le responde, dice, versículo 56 al final, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y con eso qué está diciendo? Yo soy Dios, desde antes que Abraham fuese. Recuerden que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Jesús está diciendo que tiene más de 2000 años. No es menor lo que está diciendo. Y estaba hablando con los judíos que creían, supuestamente. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Así terminó la conversa la semana pasada. Los judíos que habían creído en Él, una vez que fueron confrontados con la verdad de su divinidad y de lo que Él enseñaba, no lo toleraron. Por tanto, en realidad creían de boca, pero no de corazón. No lo toleraron. ¿Cómo terminó esa historia? Terminó en una casi lapidación. Agarraron piedras para tirárselas y Él tuvo que arrancar en medio de la gente, se fue fondeado. Es en ese contexto que parte la historia de hoy, que es algo importante entender, ¿no es cierto? Y parte así, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, esta historia está en el contexto de que ellos están arrancando el templo porque lo iban a lapidar. Y mientras van de pasada hay un mendigo ciego, que se ganaba la vida mendigando, no podía ver desde nacimiento. Y al parecer, los discípulos habían conversado el caso antes. Porque en ese momento no estaban tranquilos, ya estaban pasando así rápido y medio fondeados para que no lo lapidaran. Y mientras van pasando, como que le tiran una duda media teológica de algo que habían conversado. Y parece que ya habían resuelto. Fíjense cuáles eran las opciones que le presentan los discípulos a Jesús. Ven a este mendigo que nació ciego y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus papás o el ciego? Es decir, dentro de la conversación que habían tenido ellos, habían llegado a la siguiente conclusión. Esto era por pecado. ¿No es cierto? Esa era la conclusión. No, nadie puede sufrir tanto y nacer mal y tener todos estos problemas si no hay pecado de por medio. O sea, aquí están pagando. O los papás están pagando, o el niño. Y algunos discípulos probablemente discutieron, ¿pero cómo va a pagar el niño? Esto debe ser los papás. No, es que lo que pasa es que no sé qué. Y ahí tenían su contienda. Y mientras iban pasando, porque estaban arrancando, le dicen, y de pasadita, Jesús, ¿quién pecó aquí? No sé si era el mejor momento para la duda teológica, pero me imagino que obviamente el Espíritu estaba dirigiendo todo eso. Versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
La respuesta no la esperó nadie. Ni los discípulos, ni los fariseos, como vamos a ver probablemente próxima semana, ni los familiares, ni nadie. Porque básicamente Jesús está diciendo, este pecado no es consecuencia, esta enfermedad no es consecuencia de pecado. La Biblia menciona que hay enfermedades que son consecuencia de pecado. Por ejemplo, 1 Corintios 11, súper claro en eso, cuando se dice que cuando se toma indignamente la cena del Señor, dice muchos de ustedes se enfermaron y hasta murieron por tomar indignamente la cena del Señor. Es decir, en la Biblia vemos que sí hay enfermedades que son consecuencia de pecado. Bueno, es cosa de vernos a nosotros, que de repente nos portamos mal, comemos mucho y terminamos diabéticos. ¿No es cierto? Y por nuestros propios traspasos, por así decirlo, porque nosotros o tenemos enfermedades pulmonares porque fumamos o qué sé yo. Pero hay enfermedades, dice el Señor, que no son por pecado. Hay enfermedades que en realidad no es simplemente que Dios lo permitió, es que Dios lo diseñó así. Que Dios lo diseñó. Cuando ellos ven a este hombre que nació ciego, ellos le dicen, pero ¿quién pecó? Y Jesús dice, no, Dios lo hizo. Dios lo hizo para manifestar su obra. Mastiquemos esto un poco. Dios diseña toda vida humana, diseña nuestra vida y de acuerdo a eso también diseña nuestro cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo no es al azar. No es que simplemente se juntaron los genes porque sí. La Biblia dice que Dios lo diseñó de esa manera. Recuerden una historia. La historia de Moisés cuando está en el Sinaí y Dios se le apareció, ¿no es cierto?, en la zarza ardiendo y le dice, anda a Egipto. Y Moisés, ¿qué dijo? No quiero ir. ¿Por qué? Porque soy tartamudo. ¿Se acuerdan? Era tartamudo. Y uno dice, qué mala idea el Señor mandar un tartamudo. Pero el Señor le dice en el capítulo 4, versículo 11, le dice a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién la dio? Tú, Señor. ¿Y quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Quién? Fíjense el versículo. ¿Quién hizo al mudo? ¿Yo doy la boca o yo lo hago mudo? Yo lo hago, dice el Señor. El Señor se responsabiliza. Yo hice al oyente y yo hago al sordo. Yo lo hago, dice el Señor. Yo hago al que ve, yo hago al ciego. Es decir, con estas palabras el Señor está diciendo, esto no es al tuntún, no es al azar, no es porque hoy que sí, no, yo lo diseñé así. Tengo un plan perfecto. Tengo un plan de sabiduría. Tengo un plan que tal vez tú no comprendes, pero yo te diseñé así. Yo te diseñé con lo que a ti te parece que son fallas, pero que tienen un propósito detrás, aunque tú no lo entiendas. Pero en el diseño perfecto de Dios, Él sí lo diseñó así. Ningún niño es un accidente. Tal vez en términos humanos, hay muchos que tal vez tienen bebés, ¿no es cierto?, que siempre son un milagro de gracia de parte del Señor, y tal vez son bebés o guaguas que no son queridas, pero por las personas. Porque desde el punto de vista de Dios, todas las guaguas son queridas. ¿Por qué Él las manda? Porque Él las diseña. No existe el embarazo no deseado para el Señor. Todos los embarazos son deseados para el Señor. Él lo diseñó así, y como cristianos, ¿por qué no desechamos a los enfermos o las malformaciones congénitas? ¿Por qué? ¿Por qué no las rechazamos? Porque Dios los ama y Dios los creó así. Eso dice la Escritura. Dios los diseñó así, con un plan que tal vez está más allá de lo que nosotros podamos entender, pero Dios los diseñó así. Tal vez para que la familia aprendiera a amar. ¿Puede ser? ¿Han visto cómo crecen los hermanitos cuando tienen algún hermano enfermo? ¿Y cómo aprenden a cuidar enfermos? Y la gran bendición que eso significa para la familia. Siempre una bendición. O tal vez es para que ocuparan bien su vida y no en las banalidades del mundo. Puede ser. O tal vez es para que el niño enfermo, la niña, creciera en plena libertad. Sin la plena libertad de participar en el mundo, porque tal vez se hubiese perdido. Y de esa manera tal vez, qué sé yo, el Señor tiene planes que van más allá de lo que yo entiendo. Pero sí sé que son planes buenos y perfectos. Y aquí tenemos a un joven ciego de nacimiento. Y todos dicen, no, esto es tan terrible que esto es pecado. Y Jesús dice, no es pecado, es diseño. Aquí hay un plan de manifestación de la gloria de Dios. Hay un plan, y también hay un plan con tu vida. Y también hay un plan con tu cuerpo, aunque no te guste. También hay un plan con el diseño. Por eso, queridos, no intenten cambiarse. Hoy en día está tan en boga el cambiarse.
que cambiarse los ojos, que cambiarse el pelo, que cambiarse todo. ¿Para qué? Si el Señor te diseñó como te diseñó. ¿Para qué? No te cambies. Porque Dios te diseñó así. Dile gracias, Señor. No tengo idea cuál es tu plan, pero voy a dejar de querer tener otro cuerpo. Porque tú me diste este cuerpo y te voy a glorificar a ti. Entonces, en el caso de este ciego, ¿para qué el Señor lo hizo ciego? Dios lo hizo ciego. ¿Por qué? Para manifestar sus obras en él. Oye, privilegiado para manifestar el evangelio en ese ciego, para mostrar al mundo cómo muchos que ven en realidad están ciegos y cómo muchos que se consideran ciegos terrenalmente en realidad Dios les da vista. Era para manifestar el evangelio, era para manifestar a Cristo. Ese ciego nació justo en la época de Cristo, la mejor época de la vida. En realidad, si uno lo ve espiritualmente, es un privilegio. Tal vez el ciego más privilegiado de la historia. Justo él iba a vivir el milagro de ver a Cristo. Y eso que nació ciego. Y nosotros que vemos no lo hemos visto. Lo hemos visto espiritualmente. Si Dios iba a manifestar, en realidad, ese ciego era un privilegiado. Y nadie lo entendía. Dios sí lo entendía. Tú y yo fuimos creados para lo mismo, mis queridos. Para que Dios manifieste sus obras en nosotros. Nosotros somos cartas abiertas del Evangelio. Nada en tu vida es producto del azar. Nada. Nada fue un accidente. Ni tu familia. ¿Por qué era así en esta familia? Porque Dios quiso. Ni donde creciste. ¿Por qué crecí allá y no crecí? Porque Dios quiso. Ni cuándo naciste. ¿Por qué no nací antes? Porque Dios quiso. Simplemente dale gracias al Señor, aunque no lo entiendas. ¿Hasta cuándo vas a seguir pataleando con cosas que no entiendes? Porque hay un diseño de Dios. Simplemente abraza al Señor y dile gracias. Gracias, Señor. Él diseñó tu vida para su gloria. Así que volviendo a la historia del capítulo 9, quiero entrelazarlo con el capítulo 10. Porque la verdad es que el capítulo 9 y 10 van pegados. En el capítulo 9 se relata la historia. En el capítulo 10 Jesús explica la historia. ¿Ya? Entonces tenemos que entrelazarla, aunque nos va a tomar 2 domingos hacerlo. Pero vamos a ir entrelazando el capítulo 9 con el capítulo 10. Y referente a eso, tal vez lo primero que debiera llamarnos la atención, creo yo, es que recordemos otra vez el evento. ¿En qué estaban? Jesús había sido casi lapidado. Habían juntado piedras y se fueron todos, se escondieron y se fondearon y salieron del templo y surge esto. Y le preguntan por el ciego, oye, ¿y Jesús quién pecó acá? Y Jesús se detiene y dice nadie. Esto lo hizo el Señor. Y en ese momento se detiene ahora. Y uno dice, en primer lugar, ¿de dónde lo conocía Jesús? Tan de pasada, tan corriendo, y Jesús tiene la respuesta certera. ¿Cómo lo conocía? ¿Cómo sabía Jesús? ¿De dónde? Y en el capítulo 10, cuando Jesús hace un poco un recuento de esta historia, versículo 14, y aquí llegamos al yo soy que vamos a tratar hoy día. Capítulo 10, versículo 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo soy el buen pastor. Esta historia va a tratar de eso, de cómo Jesús conoce sus ovejitas. Y esta ovejita, que nadie en realidad conocía, sino que todo el mundo juzgaba, porque imagínense, todo el mundo pensaba que esa ovejita era, en realidad, merecía lo que tenía. Era un pecador. Pero Jesús conocía a su ovejita. Así también Él nos conoce a nosotros. Acá dice que Él les dijo, yo tengo otro redil, otro rebaño que anda por ahí. ¿De qué estaba hablando? De los gentiles. Estaba hablando de los que no son judíos. Estaba hablando de los que están por ahí en otra parte del mundo. Por ejemplo, al fin del mundo en Chile, de ustedes. Po. Este rebañito que está acá. El Señor dijo, yo tengo otro rebaño por ahí. Y también ellas. Yo las conozco y me conocen a mí. Jesús conocía. Jesús te conoce. ¿Y puede haber un privilegio más grande? Porque tal vez tú y yo podemos estar en la misma situación del ciego. Tal vez siendo juzgados por otros equivocadamente. Y eso genera mucho dolor. Tal vez el mayor dolor del ciego ni siquiera era la ceguera, sino que todo el desprecio que significaba que todo el mundo pensaba que era pecador. Y tal vez, ¿cuántas veces te han juzgado mal?
Pero ¿qué nos da consuelo a nosotros? Nos da consuelo saber que hay alguien que sabe. Y hay alguien que me conoce. ¿Sí o no? ¿Han vivido eso? Cuando ya la conversación no va y te juzgan mal y te juzgan mal y finalmente tú dices, bueno, Dios sabe. Y eso te da consuelo, porque la verdad es que Dios sabe. Él sabe, Él lo sabe mejor que nosotros. Él te conoce. Tal vez eres una persona tímida y, y un poco introvertida y llamas poco la atención y pocos te conocen, pero tu buen pastor sí te conoce. Tu buen pastor sí te conoce. Tal vez eres una persona con enfermedad física incapacitante. O tal vez tienes un cuerpo humanamente poco atractivo. O simplemente eres una persona que pasa piola siempre, desapercibida y como que no, nadie la nota. Pero el buen pastor sí te nota. Y sí te conoce. Y sí te ve. Él sí te ve. En el Salmo 139 dice que Él te entretejió en el vientre de tu madre. Él te conoce y te ha visto desde que naciste. Tal vez tus padres, teniéndote, tal vez nunca te miraron. Tal vez en realidad nunca te pescaron. Tal vez te dejaron siempre tirado. Pero Jesucristo, tu buen pastor, siempre te vio. Él te ve. Y es tan importante entender eso, que Él te ve realmente. Dice la Biblia que Él te tiene un nombre especial. Tal vez cuando te pusieron un nombre, tus papás miraron la tele y dijeron, me gusta este nombre, y te pusieron el nombre en la tele. Pero tu Padre Celestial, Jesucristo también, Jesucristo, Él te conoce de manera específica. Piensen en esto. Una de las promesas que Él tiene para ti y para mí sale en Apocalipsis 2:17 y dice, mira, cuando tú llegues a mi presencia, yo te voy a pasar una piedrecita. Y esa piedrecita es blanca. Y en esa piedrecita hay un nombre. Y ese nombre solo lo vas a conocer tú. Es el nombre que yo te pongo. Y no es como los científicos le ponen nombre a las estrellas, XR124, no sé cuánto. ¿No? Es un nombre específico porque Él te conoce. Porque en la Biblia poner nombres tiene que ver con los atributos y la esencia de la persona. Dios te pone nombre y Dios te tiene un nombre que nadie más va a conocer, solo tú y Él. Y que tiene que ver contigo específicamente, con lo que formó en ti, el carácter que hizo, el cuerpo que te dio, y tiene un nombre específico porque Él te conoce. Te conoce mejor que tú a ti mismo. Eres tu buen pastor. ¿Por qué querrías estar alejado de Él? ¿Por qué querrías rebelarte? ¿Por qué querías arrancar de Él? ¿Para qué? Si Él te conoce. ¿Y qué más necesitamos las ovejitas? A que simplemente hay un buen pastor que nos conoce. Alguien que realmente entiende. Alguien que realmente sabe. El Señor te tiene un nombre especial. Tal vez acá en la tierra no te gusta tu nombre. No te preocupes, va a durar un par de años nomás. Un par de años. Entonces tenemos este ciego, vuelve a la historia, y nadie lo conoce, pero su buen pastor sí lo conoce. Y todos dicen, oye, aquí el pecador, ¿quién pecó acá? Y Jesús lo mira y dice, no, sí, este es otro caso. Y fíjense en lo que hace. Versículo 4. Se detiene y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús estaba apurado, porque lo iban a lapidar, ¿se acuerdan? Y se tomó tiempo para hacer la sanidad más rara que está descrito en los evangelios. Rara, po. Es como si yo les dijera a ustedes que alguien está enfermo, ya vengan para acá, escupo el piso, te tomo el barro y te echo barro. No sé si volverían a pedirme oración. ¿Por qué haría esto? Bueno, algunos comentarios a eso. La creación de algo a partir del barro, ¿a qué nos recuerda? A Génesis 2. ¿Sí? Porque Dios creó a Adán a partir del barro, de la tierra. Es decir, hay un acto creativo acá. Eso hace que varios comentaristas, cuando leen esto, les hace pensar lo siguiente, porque dice que él tomó el barro y le untó en los ojos. Entonces, lo que da a pensar, pudiese ser que no, pero puede ser que sí,
es que en realidad no tenía ojos, tenía las cuencas oculares vacías. Puede ser un acto creativo, de hecho, de los mismos ojos. Y este es uno de los milagros, también generó más polémica en su momento, porque la verdad es que Jesús sanó muchos ciegos, pero con este ciego fue como distinto. Entonces pudiese haber sido que incluso hubo una creación de los globos oculares. Y eso explicaría tal vez esta misma acción. ¿Y por qué provocó tanto revuelo y todo el revuelo que después vemos? Entonces, quiero centrarme sí en el carácter de Cristo. ¿Por qué se tomó el Señor Jesús tiempo para, en medio de todo el riesgo que él estaba viviendo, hacer este milagro creativo de globos oculares? ¿Por qué haría algo así? En el capítulo 10, versículo 11, él dice esto: porque yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y quien no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Al asalariado no le importan, pero a mí, dice el Señor, sí me importan. Por eso no huyó, porque ese era un momento para huir. Ese no era un momento para hacer ese milagro, era un momento para huir. Pero él dice, después cuando explica la historia, él dice, es que yo no soy asalariado, es que estas ovejas son mías y me importan. No huye intentando salvarse a sí mismo, intentar salvar su propia vida. Él no huye del sufrimiento y del peligro. Él está por sus ovejas, él está por ti, él está por mí. Y lo demostró con creces un par de meses después, cuando podría haber huido. Pero Lucas dice ahí en el capítulo 9, ¿no es cierto?, que él puso su rostro, ¿no es cierto?, y lo afirmó, dice, afirmó el rostro y fue a Jerusalén. Y él sabía que lo iban a matar. Y caminó, y fue, y tomó la cruz, y fue a la cruz, y murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvarte del lobo del pecado, y del lobo de la muerte y de Satanás. ¿Por qué haría algo así? Porque tú le importas. Y yo sé que muchas veces en tu mente tú luchas con pensamientos de que no les importas a nadie. Y tal vez, incluso terrenalmente, tienes razón. Tal vez lo que tú has vivido acá en la tierra, en la práctica ha sido que no le importas a nadie. Pero te olvidas del ser humano más importante de todos, que es el Rey de Reyes. Aunque no le importes a nadie acá, sí le importas al más importante. Y por tanto, en él estamos seguros y estamos afirmados. En el capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice, yo no hago esto obligado. Yo lo hago en plena libertad, como hijo, como lo hablamos el domingo pasado. Sujeción voluntaria, llena de amor. Y él dice, yo pongo mi vida. Cuando tú estés siendo tentado en tu mente continuamente, tal vez con pensamiento de suicidio, porque tú dices, bueno, si me muero, a nadie le va a importar. A Cristo sí, pues. Claro que le va a importar. Por algo Él murió por ti. Sí le importas. Porque si no le importaras, no hubiese sufrido lo que sufrió. Entonces, si vienen a tu mente estos pensamientos, tú tienes que mirar la cruz. Continuamente mirar la cruz y darte cuenta cuánto le importas. Jesús dijo, mira, al asalariado no le importas. Es verdad. Pero yo no soy asalariado. A mí sí me importas. Entonces, ¿a dónde te refugias? ¿A dónde te refugias? ¿En alcohol? ¿En qué? ¿En la tele? ¿En carrete? ¿En música? ¿En qué te refugias? Jesús dice, tal vez a ellos no les importa, es verdad. Tal vez a tus amigos de carrete que tú piensas que les importa, en realidad no les importa. Pero a mí sí me importa, te dice el Señor. Y me importas tanto que yo enfrenté el sufrimiento por ti. La gran prueba del amor es el sufrimiento. El sufrimiento es la gran prueba del amor. Y por eso el Señor permite que suframos por Él. ¿Sí? Porque la gran prueba del sufrimiento, con el sufrimiento probamos el amor. Al Señor sí le importa. Él es no cualquier pastor, Él es el buen pastor. Y fíjese cómo continúa la historia. Y aquí voy a leer un gran trozo porque
quiero que vayamos entendiendo todo el contexto. Capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. ¿Ven que se dan cuenta como que le cambió algo en la cara? Por eso algunos piensan que precisamente fue un milagro de creación de ojos. Entonces dice, no, se parece nomás. Y él decía, no, si yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, no sabía que era con saliva parece, pero bueno. Hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Y él dijo, ni idea. No sé, lo leí en chileno. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron para allá. Y era día de reposo, para variar, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Tenía que ser el sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos que habían recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿pero y cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, oye, pero ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, bueno, profeta. Pero los judíos que creían en él, que no creían que él había sido ciego y que había recibido vista, hasta que llamaron a los padres y le preguntaron, estoy ya confundido, a los padres del que había recibido vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Y sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, sí, pero como ve ahora, ni idea. ¿A quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. Pero edad tiene, pregúntele a él. Él hablará por ustedes. Permisito, me doy. Después el texto nos aclara por qué dicen esto. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Buena onda los papás. ¿Cierto? Nosotros nos vamos, que te vaya bien, hijo. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió, miren, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Ese es el resumen del Evangelio. Habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya les he dicho, y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Y ahora le mete el dedo en la llaga. Ah, ¿también quieren ustedes ser sus discípulos? Y le injuriaron. Y fíjense la injuria ahora. Tú eres discípulo. Oh, qué feo. Es como infantil, ¿no? ¿Quién es el discípulo? No, tú eres discípulo. Tú eres discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Y salió un brillo de ellos. De Moisés, fíjense, parcitos. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben, yo sé. Y ustedes son los que saben la Biblia. Ustedes son los fariseos, po. ¿Y yo qué? ¿Un mendigo? Yo nunca estudié la Biblia. Yo estuve siempre ciego en la puerta del templo. Nunca leí a Moisés. Pero resulta que ahora ustedes no saben. Y yo lo sé. Esto es maravilloso, dice él. 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 1 más 1 es 2, queridos fariseos.
Versículo 34, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Y lo expulsaron. Al ciego le pasa lo que le pasa a los creyentes muchas veces, fíjense. Antes, cuando uno no está en el Señor, uno como que anda tranquilo. Uno llega al Señor y se viene la tormenta. Oye, nadie pescaba al ciego. Nadie lo pescaba. Ahora que ve, todo el mundo causa revuelo. Todo el mundo lo cita, lo interroga, es perseguido, es oprimido. Asombrosamente, tiene más claridad que los dirigentes religiosos de la época. Antes podía entrar al templo. Ahora que ve, lo echaron. Ahora que finalmente puede leer la palabra, no lo dejan. Es para la risa. Pero en la triste condición humana. En la triste condición humana, Dios está manifestando con el milagro y con la vida de ese hombre, está manifestando cómo es el mundo. Y cómo muchas veces también ha pasado en nuestra vida. Que Dios nos libre de ser ciegos en nuestro legalismo, o ciegos en la envidia, o ciegos en la arrogancia y en la sensación de superioridad. Que el Señor nos libre de eso, que nos libre de creernos videntes siendo ciegos. Porque ¿cuántos se creen videntes y son ciegos? El ex ciego, ahora vidente, fue expulsado del templo como una ovejita errante. Solita. Ahora ve, pero ya no puede entrar. ¿Mala o no mala? Pero es que lo que pasa es que esa ovejita errante, mis queridos, no estaba errante. Y esa ovejita en realidad no era solitaria. Porque esa ovejita tenía un buen pastor. Por eso el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús escuchó que expulsaron al ciego del templo. Y va y la busca. Como tantas veces dijo, mira, yo tengo muchas ovejas, dijo. Pero si veo que una ovejita anda sola por ahí, yo voy y la busco. ¿Te sientes eliminado? ¿Perdido? ¿Solitario? ¿Expulsado? Bueno, Cristo está contigo. Cristo está contigo, siempre. Él nunca te pierde de vista, y ese es un tema importante a considerar. Él nunca te pierde de vista. El buen pastor ve a sus ovejas, por muy pequeña y piñufla que sea. Aunque seas este ciego mendigo, despreciado, oprimido y expulsado al templo. Ovejita piñufla para el mundo, pero no para Cristo, no para el Señor. Él siempre te ve, como dijo después en el capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque en Medio Oriente los pastores caminan adelante y las ovejas las siguen. Y siguen la voz del pastor. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Así que, ¿quién puede sacarte de la mano del Padre o del Hijo? Nadie, dice él. Yo no pierdo de vista mis ovejas no se pierden. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Hay alguien o algo más poderoso que Dios? No, nada. Si tú eres ovejita de Cristo, no te vas a perder. No te vas a perder, no temas. Solamente anda con Él y disfruta de Él. Una vida de deleite en Él. Pero no te vas a perder. Porque, ¿qué es más poderoso? Ni lo alto ni lo bajo. ¿No es cierto? Ni lo ancho. Nada nos puede apartar del amor del Señor. Nada ni nadie. Jesús siempre vence. Jesús no pierde ninguna ovejita. Jesús buscó al ex ciego desechado y asimismo te ha buscado a ti. Y no me digan que no, cuando sí. ¿Cómo los has buscado? Cuando han estado por ahí apartados. Y ese mismo hecho que Jesús siempre te busque, te confirma de que tú eres ovejita. No te vas a perder. Pero ¿para qué vayas a seguir arrancando? No tiene sentido, vas a sufrir tú mismo. Tu salvación está segura en Él, gracias a su obra. Volvemos al capítulo 9, versículo 35 al 38 y vamos entrando ya a la conclusión. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Qué interesante, ¿eh? El Señor hizo el milagro y se fue. Y se fue. Y ahora vuelve con la ovejita
Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y resulta que él nunca había escuchado de eso. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y dijo, ¿quién es, Señor, para el que crea en él? Versículo 37, y le dijo Jesús, pues, ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. Miren qué lindo. Tú le has visto, le dice al ciego. Claro, había visto a Jesús. Para que podamos ver a Cristo, primero el Espíritu Santo pone en nosotros ojos. Eso es un milagro, que la Biblia llama regeneración. Sin ese milagro no vemos a Cristo. Y el regenerado habla como el ciego. Cuando dice, muéstrame quién es para que crea en él. Y Jesús le dice, lo estás viendo. Y no era, para nosotros decir lo estás viendo es decir cualquier cosa, no para el ciego. Jesús le dice, lo estás viendo. Por 30 y tantos años, no sé cuánto habrá tenido, tal vez 50, no sé. No había visto nada. Y ahora estaba viendo al Hijo de Dios. Y dice, tú, le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. La ovejita, mis queridos, finalmente reposó. Porque en la adoración a Cristo hallamos reposo y descanso. Había sido expulsado, había sido oprimida, pero daba lo mismo, porque estaba con Jesús. Estaba con Él. Conclusiones de esta historia. ¿Qué aprendemos? Que Jesús es el buen pastor. ¿Sí? Punto 1. Y en esta historia se nos van mostrando características del buen pastor. Y que se van cumpliendo también en tu vida y en mi vida. 1. Que Cristo te conoce íntimamente. Te conoce. Él te tiene nombre. Él te ve. Para Él no eres un número más dentro de la multitud. Él sabe tu vida. Él te diseñó. Tal vez tus padres te tiraron a la basura. Tal vez te ignoraron. Tal vez te colocaron un nombre cualquiera, pero no Jesús. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, dice el Salmo 27. Y eso ha hecho el Señor contigo. Por tanto, no te sigas lamentando por la familia donde creciste, las cosas que viviste. No, da lo mismo. El Señor lo permitió así. Para que todas tus carencias sean suplidas en Él y solo en Él. Por eso el Señor lo diseñó así. Porque si tú hubieses crecido, suplida o suplido en todas las áreas, tal vez no disfrutarías de Él. Así que creciste en carencia para que en Él tenga la plenitud. Como lo veremos en otros versículos la próxima semana. 1, entonces, Él te conoce. 2, Él arriesgó su vida por ti. Él arriesgó su vida por ti para salvarte los lobos. ¿Por qué? Porque le importas. Le importas. Aunque en tu mente estés siendo atacado, ¿no es cierto? Aunque no le importas a nadie. O que no sirves para nada. O que no debieras seguir viviendo. Si en tu mente están recurrentemente esos pensamientos suicidas, tú mira la cruz. Porque en la cruz tú te das cuenta cuánto le importas al Señor. Tal vez terminaste alguna relación y tú dices no le importé nada. Pero a Cristo sí le importas. A Jesús sí le importas. Tú vales para Él. ¿Cuánto vales? No solo mucho. Tú vales su propia vida. No puedes valer más. Tú vales lo máximo para Él. Recuerda, cuando estés siendo atacado o atacada en tu mente, de que en realidad no importas y no le importas a nadie, recuerda cómo fue rodeado de leones rapaces, el buen pastor, y lo desgarraron su carne con los latigazos. Y recuerda cómo sus huesos fueron descoyuntados. Esto lo estoy sacando del Salmo 22. Sus huesos fueron descoyuntados. Y recuerda cómo su vigor se secó. Como su vigor se secó por ti y su lengua se le pegó al paladar por ti. Y recuerda cómo horadaron sus manos y sus pies. No hay mayor muestra de amor. De que realmente le importas. Recuerda cómo lo desnudaron y cómo repartieron sus ropas. Y todo eso lo hizo por ti. Y no simplemente por una multitud. Él te conoce por nombre. Por nombre. Le importas. Entonces, primero, el buen pastor te conoce. Segundo, dio su vida por ti, le importas. Tercero, te tiene siempre a la vista. Te tiene siempre a la vista. Él no quita la mirada de ti. Sí, ha permitido cosas dolorosas.
porque Él tiene un diseño ahí, que tal vez no lo entendemos aún, pero Él nunca quita la vista. Él no te va a perder. Estás segura en su mano, estás seguro en su mano. Él no te va a soltar ni abandonar. Tal vez has sufrido muchas pérdidas, muchas desilusiones, muchas muertes, muchos abandonos, pero nunca te va a dejar. Y por eso quiero terminar con el versículo 27, nuevamente, que dice: mis ovejas oyen mi voz. Tú lo has escuchado y tú lo conoces. Dice, yo las conozco también y me siguen. No dejes de seguir al buen pastor. Muchas veces cuando estamos tan oprimidos, tan angustiados con tantas cosas, dejamos de mirarlo a Él, cuando Él es la fuente de todo nuestro gozo, la fuente de todo nuestro afecto. No dejes de mirarlo a Él. Mis ovejas me conocen, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que sea lo que sea que hoy día estemos viviendo, anda tu buen pastor, Jesucristo. Él es todo para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, porque nos conoces. Nos diseñaste de manera específica, has permitido la vida de manera específica para gloria de tu nombre, para manifestar el Evangelio en nosotros, para mostrar cómo tú sacas de tinieblas a luz y cómo tú, como buen pastor, llevas a la oveja a verdes pastos, Señor. Gracias por eso. Gracias por tu amor. No queremos ser ovejas rebeldes que se arrancan de ti, al revés. Queremos ir siempre, Señor, y estar apegados a ti. Ser las ovejas más cercanas ahí alrededor de tus piernas, Señor. No estar alejados, porque tú eres nuestro todo. Gracias porque nos ves, porque nos amas, porque te importamos. Y queremos caminar contigo, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.